Bienvenidos amigos y amigas a este módulo de nuestro curso Conflictos del siglo XXI y su representación en los medios. Cuando hablamos de representación en los medios nos referimos a cómo la información que se transmite, a cómo aquello que leemos, que vemos, que escuchamos, es difundida en los medios de información, diarios, revistas, radio, televisión. Y en general los conflictos del siglo XXI y en lo que hemos visto ahora en estas semanas con relación a Sudamérica, lo que ha mostrado es la manipulación y la desinformación. Cuando se informa sobre Chile, se habla de grandes manifestaciones, se habla de peticiones al gobierno de un país que está exigiendo reformas, pero nadie en los medios de información regionales le está solicitando que renuncie a Sebastián Piñera. A diferencia de Bolivia, donde los medios regionales en gran parte de los países iban a la par de las reivindicaciones de los políticos santacruceños, de las cúpulas políticas opositoras a Evo Morales. Misma situación que vemos en un país que nos toca analizar hoy, Ecuador. Se ve pequeño Ecuador, pero tiene 280.000 kilómetros cuadrados. Es un país pequeño dentro del concierto latinoamericano, pero tiene la misma extensión, un poco más, que el Reino Unido, por ejemplo. 17 millones de habitantes, ahí en el centro de América y en el centro del mundo. No es casual que se llame línea ecuatorial. Este país, pequeño geográficamente, pequeño en habitantes también, es un país que ha vivido en los últimos años enormes movilizaciones de su pueblo indígena, enormes movilizaciones sociales. Y en el caso de Ecuador, ha sido un país que en los últimos 30 años, 40 años, ha vivido un gran movimiento político con el derrocamiento de gobiernos civiles, con dictaduras militares, para finalmente desembocar en el año 2007 con un presidente que ha tenido preponderancia. Ya no está, fue sucedido por su vicepresidente, Rafael Correa, la Revolución Ciudadana. Un presidente que durante 10 años no solo llamó a una asamblea constituyente, no solo estableció lo que él llamó la Revolución Ciudadana, sino que también tuvo a Ecuador en un plano internacional de prestigio, con desarrollo político, con una sociedad politizada, un Rafael Correa que tras el término de su gobierno le sucede Lenín Moreno. Logra ganar las elecciones contra un banquero ecuatoriano, uno de los grandes poderes en Ecuador como es Guillermo Lasso. Lenín Moreno triunfa y comienza a las pocas semanas de tomar el poder un cambio político absolutamente distinto al que tenía Rafael Correa. No solo comienza a tener problemas con Venezuela, sino que se integra, por ejemplo, al Grupo de Lima, claramente un grupo desestabilizador de Venezuela. Se retira de UNASUR, recordemos que la sede de UNASUR está precisamente en Ecuador. Comienza un proceso, por tanto, de cercanía con los poderes hegemónicos venidos desde Washington. Un Lenín Moreno que además comienza a solicitar fondos, empréstitos al Fondo Monetario Internacional. Y lógicamente cuando tú solicitas un préstamo al Fondo Monetario Internacional, lo que vienen son las exigencias de este organismo financiero internacional. ¿Qué exigencias? Ajustes estructurales, ajustes en cuanto a funcionarios públicos, bajar el déficit fiscal, comenzar, por tanto, a tomar medidas que significaron en Ecuador el llamado paquetazo. Despedir funcionarios públicos, rebaja de pensiones, suspensión de vacaciones, por ejemplo, rebajar las vacaciones de 30 días a 15 días, bajar los salarios del sector público, que todo aquel que ingresara al sector público recibiría el 50% de lo que recibían aquellos que estaban trabajando en el sector, subida de los combustibles, un incremento que significó grandes marchas, multitudinarias marchas indígenas y sociales que tuvieron a Lenín Moreno sobre las cuerdas. Y los medios de información, los medios de desinformación y manipulación en general, lo que comenzaron a contar de Ecuador es que nos encontramos ante un país que estaba bajo las manos de grupos violentistas,
grupos indígenas que lo que querían era derrocar a un gobierno porque no le daba satisfacción a las demandas sectoriales. Un manejo distinto, por tanto, al que se dio con respecto a Bolivia, ¿no? Donde se reivindicó a los santacruceños, a aquellos xenófobos y racistas que en Bolivia finalmente lograron la renuncia de Evo Morales. Aquí, en el caso de Ecuador, los medios internacionales, la política internacional, los grupos de apoyo de Lenín Moreno lograron, en cierta forma, influir para que ese gobierno, esa administración, haya logrado superar ese trance que lo tuvo sobre las cuerdas. He ahí un ejemplo claro, preciso, de manipulación, de desinformación. Cómo los poderes hegemónicos digitados desde Washington son capaces de apoyar a los gobiernos que les son amigos, como Lenín Moreno. Pero cuando se trata de gobiernos que les son rivales, como Bolivia, como Venezuela, entonces se dirige toda la artillería contra esos gobiernos. Se desestabiliza, se entrega dinero por billones de dólares a organismos no gubernamentales para tratar de desestabilizar el país. Se logra infligir daños, se logra que el ejército y la policía tengan amotinamientos. Hay ahí un manejo claro que los conflictos, en este caso en nuestra Latinoamérica, muestran esta verdadera línea transversal que corre entre la casta política, aquellos parlamentarios de derecha, ultraderecha, de centro, y aquellos que se llaman progresistas pero terminan siendo serviles a los intereses de las castas dominantes, y los medios de información como instrumento, como punta de lanza de ese dominio. Ecuador es el ejemplo claro en los últimos meses cómo el manejo comunicacional, cómo el manejo político, cómo el manejo diplomático internacional logra salvar un gobierno que no tenía escapatoria. Por tanto, estimados amigos y amigas, leamos sobre Ecuador, leamos sobre los hechos en Bolivia, lo que está aconteciendo en Chile, leamos bajo el agua, leamos palimpsestos, aquello que está siempre bajo la superficie. La única manera de no servir a aquellos que nos oprimen es tener dignidad, tener soberanía, informarnos, educarnos, discutir, manifestarnos, exigir nuestros derechos.